Shalom, saludo, bendiciones, que el Eterno les bendiga grandemente. Por acá el pastor Eber Rivero de la comunidad Crecimiento para ti. Bendecirles en esta tarde, bendecirles grandemente con la palabra del Eterno. Bienvenidos sean todos a este programa a través del Brit Hadash. Este programa tiene como propósito, como intención es hacer en este primer ciclo un ensayo, ¿verdad? Del estudio del Brit Hadashah a través de todo lo que es el año, de todo lo que es el ciclo de estudio, del estudio lectivo, trabajándolo paralelamente con el estudio de las 54 parashot. Entonces estamos estamos haciendo un ensayo para estudiar de la misma forma, en porciones, la escritura del Brit Hadashah, o Nuevo Testamento, como se le conoce también, pacto renovado, que es la mejor manera sería la mejor traducción, Brit Hadashah, pacto renovado, y se le conoce como Nuevo Testamento porque muchas personas pues lo tienen de esta forma, el Nuevo Testamento, como lo entendimos nosotros pues por mucho tiempo. Y bueno, en la medida que vamos estudiando, vamos entendiendo que la mejor manera de expresarlo es Brit Hadashah, que es un pacto renovado. Y bueno, estamos estudiándolo, meditándolo en él. Estamos estudiando el libro de Mateo, y el propósito es estudiar desde Mateo hasta Apocalipsis. Hacer breves comentarios, resúmenes. Por supuesto no lo podemos leer todos los capítulos. En esta porción, en esta semana pues leemos, y en esta parte de la porción 3 o semana 3, vamos a llamarlo así, semana 3, corresponde desde el Mateo capítulo 15 hasta el capítulo 21. Entonces vamos poco a poco, lo leemos en nuestra casa. Es un plan de estudio personal, modificable por supuesto. Es un ensayo que estamos haciendo en el ciclo para introducirnos en el estudio del Brit Hadashah de esta forma. Es un plan de estudio personal que está allí, si lo desea, pues está allí en el canal de Telegram de Comunidad Crecimiento para ti. Si usted desea descargarlo, ahí está, lo puede modificar, hacer su propio plan, su propio estudio. Nosotros en la comunidad pues nos estamos manejando con este estudio. Ahí en la parasha, en el canal de Telegram también está el plan de las 54 parashot. Están en PDF, puede tomarlo. Claro, ese no es modificable porque esas son las 54 parashot. Eso es estándar, eso está establecido de esa forma y de esa manera, en relación con la Haftarah y textos que concuerdan del Brit Hadashah en relación tanto con la Haftarah, que tienen concordancia con la parashá que corresponde a cada semana. Eso también está allí organizado, planificado. Si lo desea, pues lo puede descargar. Ese plan sí es estándar porque es el que todos tenemos y es el que todos tienen en forma general. Ahora, el plan del personal del Brit Hadashah, sí, ese usted lo puede tomar, lo puede modificar, puede hacer su propio plan. Es algo muy personal. Y también está el plan para estudiar desde Josué hasta Malaquías. Un plan de estudio personal también, libro por libro, organizado, planificado, durante todo el ciclo, hasta que termine el ciclo de las 54 parashot. Le explico todo esto para que sepa que ahí están esos planes y que la intención es poder meditar, poder estudiar, y que al finalizar el ciclo de las 54 parashot, no solamente hemos leído los 5 libros, sino que hemos leído toda la Biblia como tal, todo el texto, estudiando estos 3 tipos de planes, pues vamos a poder al final del ciclo haber estudiado desde Génesis hasta Apocalipsis, por lo menos haber hecho un plan de lectura
un estudio profundo, pues cada quien lo hace a su forma y manera. Pero por lo menos habremos tenido un plan de lectura completo de todo lo que es el texto bíblico. Entonces, bueno, teniendo todo eso en cuenta, esta semana pues estamos hablando enseñando o meditando sobre desde el capítulo 15 hasta el capítulo 21. Y le pusimos como título a esta tercera semana, obedecer la tradición o los mandamientos del Eterno. Que vamos a obedecer, Vamos a hacer un pequeño resumen de los capítulos y por supuesto hacemos énfasis dentro de una porción del capítulo, porque no lo podemos estudiar todo, por supuesto. ¿Cuál es la intención fuerte? Es motivarlos a leer y a estudiar. Motivarlos a leer y a estudiar todo el Brit Hadashah. Entonces, vamos a leer en Mateo 15. Hacemos un pequeño resumen. Aquí estamos hablando de las tradiciones de los ancianos. Cómo con las tradiciones se invalidaba la palabra del Eterno, ya lo vamos a ver. Entonces, porque eso es transversal. Mire, si nosotros entendemos esta porción de los capítulos, vamos a entender todos los capítulos en el sentido de cómo se movía el Señor y cómo se movían los fariseos, los saduceos, o sea, toda aquella camada que estaba en contra del Señor con sus tradiciones. Entonces, si nosotros hoy y permanentemente estudiamos este texto y que el Señor nos dé mayor amplitud, mayor revelación, pues vamos a entender muchas cosas dentro de los diferentes temas transversales durante todos los capítulos de Mateo y de todos los evangelios. Entonces, esta parte es importante entenderla, porque si usted entiende esta porción, usted va a poder entender el estudio del Brit Hadashah, o sea, en esencia, y colocando la correcta interpretación que el Señor le había entregado al pueblo, con revelación y con entendimiento. Permiso. Entonces leemos. Perdón. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. Fíjense, los escribas, los fariseos, los saduceos, todos estaban como en componenda siempre en contra de Yeshua, diciendo, y todo lo que ellos decían siempre llevaba una intención de trampa, de captarlo en una palabra para acusarlo, para condenarlo. Pero el Señor les conocía todas sus intenciones y el Señor, por supuesto, con el Ruach HaKodesh podía entender todo y podía dar las respuestas exactas y correctas, y los desnudaba en sus intenciones. Entonces le dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Mire, ellos le preguntan, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué? Le están preguntando a él, dice, mira, explícanos. Porque tú te tienes que someter a la tradición de los ancianos. Recuerden que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. La gente enseñaba de acuerdo a la yeshiva que pertenecía. Yeshua era una yeshiva yeshiva es escuela, la palabra escuela. Cada quien enseñaba de acuerdo a la escuela que tenía. Entonces nadie decía, yo enseño esto porque es mi doctrina. No, yo enseño como dice mi tutor, yo enseño como dice mi maestro. Entonces cuando Yeshua viene y habla y enseña, él enseña trayendo revelación de doctrina. Él no tenía escuela de nadie. Por eso decía, ¿de dónde tiene letras si no ha estudiado? Porque la cultura, el que no entiende esto, la cultura del contexto hebreo es yeshiva. Y él tenía que ceñirse a su maestro. ¿Quién era el maestro de Yeshua? El Padre. Por eso se decía que él tenía autoridad. ¿Quién es este que enseña con esa autoridad? Que hasta los vientos le obedecen. Los vientos, las tormentas.
¿Por qué? Porque ellos solo podían enseñar lo que les enseñaba su maestro. Entonces, cuando se enfrentan a Jesús, ellos le dicen, mira, ¿por qué quebrantan la tradición de los ancianos? Tú no estás sujeto a los ancianos. Tú no estás sujeto a esto. Tus discípulos, si tus discípulos quebrantan, pues tú también quebrantas. ¿Ve? Entonces, eso era lo que le explicaban. Entonces le dice él, ¿y cuál era una de las tradiciones? Una de las tradiciones. Porque son lo que llaman las takanot, o lo que llamaron la cerca que le pusieron a la escritura y a la palabra, que son tradiciones y interpretaciones humanas. Dentro de esa tradición, en ese aspecto, dice, porque no se lavan las manos para comer pan. Claro, nosotros en este tiempo sabemos que para comer pan tenemos que lavarnos las manos para nosotros, pero es una cuestión de higiene, no tiene nada que ver con el contexto religioso o algo religioso, es higiénico, porque nuestras manos, se demostró que nuestras manos, pues al estar sucias, pues no podemos comer comida con las manos sucias porque se transmiten infecciones, eso es normal. Tenemos que lavarnos las manos para comer pan. Pero en este caso eran tradiciones de purificación. Entonces, él les dice, ¿por qué quebrantan la tradición de los ancianos? Porque tus discípulos no se lavan las manos para comer pan. Entonces el Señor le dice, y el Señor les responde. El Señor no les responde con una respuesta, valga la redundancia, le responde con una pregunta. Eso es algo del Eterno, del Señor. Siempre Él les respondía con una pregunta, porque les devolvía la mala intención, en el sentido para romperles la mala intención con la que ellos estaban trabajando. Dice, y les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Fíjense que ellos no le dijeron, ¿por qué están quebrantando los mandamientos de Dios? Los discípulos no estaban quebrantando los mandamientos de Dios, estaban quebrantando las tradiciones de los ancianos. Su queja no era por los mandamientos de Dios, su queja era por las tradiciones de los ancianos. Y el Señor le dice, bueno, se quebrantan sus tradiciones porque ustedes también quebrantan los mandamientos de Dios. Entonces, si ustedes tienen el tupé de quebrantar los mandamientos de Dios, los mandamientos del Eterno, que son mayores que cualquier otra cosa, ¿cómo no vamos a nosotros a quebrantar sus tradiciones? Mire, eso es terrible. Usted puede quebrantar una tradición, usted puede blasfemar contra Dios y mucha gente ni cuenta se va a dar, pero no le quebrante una tradición. Dígale a la gente en estos meses que viene, no por ofenderlos, sino por explicarles que los contextos navideños y explicarles dónde viene el sentido pagano, no lo entienden. Les cuesta mucho, se ofenden si eso llegase a pasar. Pero usted puede blasfemar contra Dios y ni cuenta se dan. Usted puede quebrantar el mandamiento de Dios, ni cuenta se dan, porque es que no lo tienen en su corazón. Usted pudiera decir cosas contra Dios y ni cuenta se dan. Pero si se le ocurre meterse con una de las tradiciones religiosas o idolátricas de estos tiempos, se revierten contra usted. Entonces, porque no es el mandamiento de Dios que interesa, lo que interesa es las tradiciones en las que se están moviendo las personas. Entonces, Él les dice, bueno, porque vosotros también quebrantáis los mandamientos de Dios por vuestra tradición. Y como diríamos aquí en Venezuela, lo que es igual no es trampa. Tú quebrantas los mandamientos de Dios, yo quebranto tus tradiciones. No me voy a sujetar a tus tradiciones, porque son tradiciones de hombres. Porque Dios mandó diciendo, honrarás a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre, muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que yo pueda ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. O sea, ellos decían, es mi ofrenda a Dios. O sea, si yo le ofrendo a Dios, o sea, ellos invalidaban una cosa por la otra y rompían el mandamiento de honrar a su padre y a su madre.
no tenían claro cómo decirlo, se excusaban. Y, y yo les digo, yo tengo decimos aquí en Venezuela, de esa cabulla tenemos nosotros un rollo. Como la gente, mire, en estos tiempos, esta enseñanza es vital, en estos tiempos proféticos que estamos viviendo, una de las deshonras más fuertes que hay hacia los padres y hacia la madre. Están siendo muy abandonados los padres y las madres. Y sobre todo cuando envejecen. Y el Señor dice que cuando envejecen no los desprecien. Hay mucho desprecio, mucho desdén, mucho descuido, mucha negligencia. Hay falta de honra. Si yo no puedo honrar a mi padre y mi madre que están aquí en la tierra, bajo el principio que dice el Señor, ¿ustedes creen que yo puedo honrar al Dios que no veo? Como dice, si no podemos amar al prójimo, vamos a amar al prójimo que vemos, vamos a amar a Dios que no lo vemos. El mismo principio, si yo no puedo honrar a mi padre, si tú me dices a mí, yo amo a Dios, honro a Dios como padre, dice, y tú no puedes honrar a tu padre y a tu madre, que está ocurriendo muchísimo. Hay deshonra hacia los padres y hacia las madres. Y el que deshonra al padre y la madre terrenal terminará deshonrando a Dios. Entonces eso se convirtió para ellos en una tradición, deshonrar a los padres y la madre. Y le dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando mandamientos como doctrinas, mandamientos de hombres. Son doctrinas que se enseñan, esas tacanot, esa cerca, esas tradiciones se enseñaban como doctrinas y eran mandamientos de hombres. Una doctrina es aquello que está establecido, si es doctrina, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, es una doctrina. Santificar el Shabbat es una doctrina, no es un mandamiento de hombre. Un mandamiento de hombre es honrar el domingo, el primer día. Y fíjense, la gente prefiere honrar la tradición en la que se estableció y se cambió un día que honrar el mandamiento del Eterno. Si usted celebra el Shabbat, usted es judaizante. Pero si usted celebra el domingo de Constantino, el cambio que se hizo, pues usted está bien. Así de falta de cordura y de sensatez estamos nosotros. Si usted celebra algo pagano, usted está bien. Si usted celebra una fiesta del Eterno, usted está mal. Así está este mundo. Entonces el Señor le dice, su boca con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La boca la honra con mandamientos humanos. El corazón, cuando es con el corazón, son con los mandamientos del Eterno. Su corazón está lejos de mí. ¿Por qué está lejos de mí? ¿Por qué el corazón está lejos del Eterno? Porque está lejos de los mandamientos. ¿Por qué lo estás honrando con la boca? Porque lo estás honrando con doctrinas de mandamientos humanos, tradiciones humanas. Entonces, cuando yo entiendo eso, entonces cuando tú ves a Jesús enseñar por el capítulo 8, por el capítulo 9, por el capítulo 10, en Marco, en Juan, en Lucas, todo lo que él está derrumbando precisamente es todo lo que se armó conforme a este texto de las tradiciones humanas. Entonces cuando Jesús iba hablando, iba caminando, derribando. Por eso es que es importante entender esto. Si nos pudiéramos quedar aquí solamente, entenderíamos tantas cosas. Entonces le dice, y llamando a la multitud dijo, oíd y entended. Tenemos que oír y tenemos que entender. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto es lo que contamina al hombre, tumba la tradición. Óyeme, tú te estás purificando de lo que entra en la boca, pero no es lo que entra en la boca, es lo que sale. Eso no es lo que está entrando, no es lo que te está contaminando, es lo que sale lo que te está contaminando. Ahora,
Tú lo que metes en la boca, porque eso va a la letrina, lo que metes en la boca ya es con higiene, ya es con entendimiento que puede afectar tu salud, pero no estamos hablando de contaminación espiritual como tal, sino que ya tú puedes ser selectivo y tú tienes una forma de comer porque el Señor estableció dentro de su Torah también instrucciones de alimentación sana, pura, y Él te dijo, estos animales sí, estos animales no, que tienen un trasfondo espiritual. Pero no es lo que te contamina. Le dice, no es comer con las manos sucias lo que te va a contaminar. Lo que te contamina es lo que sale. Dice, entonces acercándose a sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Claro, no se van a ofender así. ¿Por qué? ¿Por qué les ofende? Porque les ofenden sus tradiciones. Y para una persona su tradición es más importante que hasta el mismo Dios. Dice, pero respondiendo Jesús le dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Esas plantas no las plantó el Señor, dijo él. Son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara el ciego, ambos caerán en el hoyo. Son ciegos, guías de ciegos. Ellos son ciegos y los que están guiando también son ciegos. Caerán en el hoyo ambos. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús le dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. Te dejan tan conmigo, tienen que desarrollar entendimiento. Dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y que es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, nosotros vemos allí que romper las tradiciones, quebrantar las tradiciones humanas, nosotros tenemos que romper en nosotros las tradiciones humanas, los mandamientos humanos. Nosotros tenemos que conectar el mandamiento para obedecer al Señor con el corazón y quebrantar esto. Porque cuando el Señor iba poco a poco trabajando con todos sus mandamientos, con la correcta interpretación, Él iba derrumbando precisamente todo lo que ellos habían construido en base a doctrinas de mandamientos humanos. Entonces, nosotros tenemos que entender este proceso que está aquí. Porque cuando nosotros lo entendemos, que se cumple la palabra, este pueblo está lejos de mí, porque con los labios me honran, pero su corazón está muy lejos. Y está lejos porque está lejos de unos mandamientos correctos. Entonces, fíjense, en el capítulo 16, vamos a leer aquí en el capítulo 16, dice que aquí vemos lo que es la señal del profeta Jonás, que tiene que ver directamente con el Pesa, el leer los tiempos, las santas convocatorias, la revelación, el entendimiento de lo que el Señor quiere para nosotros. Y ustedes pueden leer pues en todos los capítulos en forma general. Pero el capítulo 16 dice así: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Entonces en este capítulo el énfasis es le piden señal del cielo. Dice, mas él respondiendo, cuando anochece buen tiempo, decís buen tiempo porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócrita, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. El Señor les está hablando de las señales de los tiempos. Dice, ustedes saben leer los tiempos del cielo, pero las señales de los tiempos proféticos no lo saben leer. Sí lo sabían leer. Lo que pasa es que la hipocresía los llevaba a tentar al Señor. Dice, hipócrita,
que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. No podéis. Tienes que poder. Porque si algo sabían ellos eran los ciclos proféticos de la fiesta. Dice, entonces, ¿pero qué le estaban pidiendo? Señal. Fíjense la señal. Entonces, el Señor está interpretando correctamente todas las cosas. Porque cada vez que el Señor habla, los saca. Y por eso es que nosotros a través de la palabra, cuando vamos introduciéndonos en la palabra, cada vez que nosotros hablamos, nos sacamos primero a nosotros mismos y a los demás de las tradiciones. Cuando Yeshua va hablando, va rompiendo. Y eso rompe los esquemas mentales. Claro, si yo he caminado, imagínate tú el choque que hubo en nosotros cuando el Señor empezó a hablarnos de su Shabbat, de su fiesta. No fue fácil aún para nosotros. Imagínate tú a la gente hablarle, romperle, quebrantarle sus tradiciones, porque tiene 20 años allí con sus sentimientos, de uno desde niño, con el sentimentalismo, las fiestas de fin de año, las canciones, lo almático, las tradiciones, las 12 uvitas, no sé qué. Miren, miles de tradiciones. Romper eso, solo Dios hizo ayuda. Entonces, cuando Yeshua va hablando, va rompiendo por todos lados. Entonces, cuando ellos le dicen, danos señal, claro, ¿de qué están pidiendo? Su tradición era tradicional pedir señal. Es más, en las cartas dice, los judíos piden señal y los griegos piden sabiduría. Cada cultura pide lo que pedía. ¿Qué pedían los griegos? Sabiduría. Ellos andaban a la casa de la sabiduría. La parte judaica, ¿qué pedía? Señal. Porque eso era tradicional. La señal, dame una señal. Y se volvió una tradición. Pero entonces el pedir la señal se volvió una tradición. Entonces le dice, mira, danos una señal. ¿Quién eres tú? Tipo a Moisés, ¿qué se le pidió? Danos una señal. Es la señal de la serpiente, que se metía la mano, que salía leprosa, que volvía a meterse la mano, que salía sana. Señales. Pero entonces él le dice, la generación, fíjense, y no era que no podía dar una señal, sino ¿quién me está pidiendo la señal? Se le dice, la generación mala y adúltera. ¿Quién está demandando la señal? Una generación le dice a ellos, ustedes son una generación mala y adúltera. A esa generación fue la que se enfrentó Yeshua. Y a veces nosotros nos enfrentamos precisamente a la gente así. Una generación mala y adúltera. Uno se enfrenta a gente mala, a gente adúltera, a gente que rompe pacto. La gente adúltera, ¿por qué era adúltera? Porque ellos tenían las tradiciones y al hacer eso habían roto el pacto. Ellos rompieron el pacto. Y a la casa de Judá el Señor no le dio carta de divorcio por amor a David. Y a la casa de Israel le dio carta de divorcio. Pero a la casa de Judá no le dio carta de divorcio no porque ella fuera fiel, como mujer, como esposa. No. Tanto la casa de Israel como la casa de Judá se cansaron de ser infieles. Y usted le dicen, ustedes son una generación adúltera. Y al decirles una generación adúltera, ¿qué era lo que les estaba diciendo? Que habían roto el pacto. Y eran malos. ¿Cómo se le puede dar una señal? Eso tiene que ver con la boda. Señales de pacto, las arras que se dan en la boda hebrea. Eso es una señal de pacto. Entonces, ¿cómo tú le das una señal a una mujer para pacto adúltera? No puedes darle una señal. Porque si tú le das una señal a una generación adúltera, tú te estás casando con una mujer adúltera, has fornicado con otro. Eso es imposible. En el contexto hebreo no. Cuando Miriam y José, el ángel le aclara a José, le dice, tómala por mujer porque no ha sido tocada por varón.
Pero si un hombre se hubiese casado, en el caso, vamos a suponer, en caso hipotético de que si Miriam hubiera estado con un hombre, José no la podía tomar. ¿Cómo le doy una señal de pacto a alguien adúltero? Que es adúltera. Generación adúltera. No me puedo casar contigo. No te puedo dar una señal de pacto porque yo estoy divorciado de ti. Separado de ti. Yo no puedo confirmar el pacto contigo. Y le dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada. No le será dada. Sino la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál es la señal del profeta Jonás? Que así lo reveló el Señor, que así como Jonás tuvo 3 días en el vientre de Pez, así Yeshua iba a estar 3 días en la tierra, va a lo profundo de la tierra en su muerte y su resurrección. Y esa señal tenía que ver con pesa. Y eso le rompía todas las tradiciones. Y eso le rompía todos sus esquemas mentales. Y eso les rompía todas sus estructuras. Y el Señor le dice, ustedes quebrantan los mandamientos, yo quebranto sus tradiciones. Ustedes quebrantan los mandamientos, yo quebranto sus tradiciones. Y así vamos a ir haciendo nosotros poco a poco. El mundo quebranta los mandamientos del Eterno. Nosotros estamos en el derecho legal. Nosotros estamos en el derecho legal de no ajustarnos a las tradiciones humanas, quebrantarlas, no hacerlas, salirnos de allí, como dice el Señor. Sal de Babilonia, sal de allí, deja eso. ¿Usted cree que ahora vienen en lo que es noviembre, diciembre? Terrible las tradiciones. Y las multitudes atrás de la idolatría, atrás de las tradiciones, atrás de los conceptos que están allí, del humanismo, de todo lo que viene. Mientras viene una fiesta que nos puede dar a nosotros mucha luz, como la fiesta de Hanukkah, una fiesta histórica que nos puede revelar tanto. Escuchaba un profeta que él decía, nosotros no podemos hacer nada sin sentido profético. Todo lo que nosotros estudiemos, y todo lo que nosotros hagamos, y todo lo que nosotros hagamos, tiene que tener un propósito y un sentido de cumplimiento profético. Esa tradición que tú haces, ¿qué cumple? Esa tradición que hace, ¿qué aporta a lo profético de lo que se va a cumplir? De lo que Dios va a traer, de lo que Dios va a hacer. Eso que se supone que es para ti una señal. ¿Cuál es la señal ante la tradición que el Señor dio? ¿Cuál es la señal que le corresponde a la generación mala y adúltera? ¿Cuál? La señal de Jonás, el pesa, porque es el sacrificio de Yeshua para una generación adúltera, mala y adúltera. La señal a la que tienen, miren, hay 7 fiestas, pero el mundo, la fiesta para el mundo es pesa, porque sin pesa no tienen salvación. Sin pesa nosotros no tenemos salvación. Sin Pascua, voy a llamarlo así para que me entiendan los que no la entienden como pesa. Sin la Pascua, sin la muerte y sin la resurrección de Yeshua como generación mala y adúltera, las demás fiestas para ti no tienen ningún sentido. Porque si no tienes un pesa, no las tienes ninguna. Porque para tú entrar en todas las fiestas, la primera que tienes que tener es pesa. A la señal que el Eterno te entrega es pesa, para que puedas ser salvo y puedas entender el resto de la fiesta. Si tú no eres salvo, tú no vas a entender ninguna de las fiestas. Si tú no tienes un nuevo nacimiento con la muerte y la resurrección de Yeshua, tu generación mala y adúltera, ¿qué te corresponde? La señal de Jonás.
Y ya se convierte esta meditación en evangelización. Necesitas a Yeshua como Salvador. Necesitas saber que para ti está la señal de Jonás como generación mala y adúltera. Que necesitamos a Yeshua como Señor y como Salvador para quebrantar todas esas tradiciones. Porque eso está de todo dentro en línea con los diferentes capítulos. Todo eso trae un marco de contextual. Entonces, aquí, en esa generación mala y adúltera, el Señor les dice, guardaos de la levadura de los fariseos, porque es esa generación mala y adúltera, la generación mala y adúltera, lo que está allá afuera, tiene una carga de levadura. Dice, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, de la doctrina. Eso es una doctrina. Todo eso se convierte en una doctrina que leuda. Y el Señor dice que nos guardemos de eso, de las tradiciones, de las generaciones malas y adúlteras. ¿Por qué es una generación mala y adúltera? Porque está fundamentada su vida en mandamientos y tradiciones humanas. No mandamientos del Eterno, no mandamientos puros del Eterno, sus 10 palabras, sus instrucciones puras, no tergiversadas, no manipuladas, no controladas. Como el caso del Shabbat. En ninguna parte el domingo es el primer día. ¿Y por qué la gente lo celebra el domingo? Porque se acaba el sistema. ¿Cómo derrumbas ese sistema? Si ese es un sistema de mucho dinero. Pero la tradición puede más. En ellos, en nosotros no. Porque el Señor cuando te habla, se te revela. Y les dice, guardaos de esa levadura. Guardaos. ¿Cómo están leudados ellos? Con mandamientos humanos, con tradiciones humanas. Y se repite el mismo año, y se repite el mismo año, y se repite el mismo año. Pero cuando nosotros celebramos fiestas, que son ciclos anuales, eso tiene una proyección profética y un sentido profético. ¿Cuál es el sentido profético de que tú pongas un árbol? ¿Cuál es el sentido profético de que tú celebres una fiesta? ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué te proyecta? ¿Qué cumple en ti? Eso no tiene ningún sentido profético. Eso es vano. Eso es humano. Eso, como dice la Escritura, cuando se mete en el crisol, dice que eso se quemará. Lo que nosotros hacemos en tradiciones humanas, cuando el Señor lo meta allí, se quemará. Porque lo que nosotros hagamos tiene que ser con piedras preciosas, oro. Tienen que ser cosas de piedras preciosas, cosas que cuando las pasen por el fuego permanezcan. Es más, cuando tú pasas el oro por el fuego, se purifica más. Cuando tú pasas las piedras preciosas por el fuego, se purifica más, brillan más. Pero si tú lo que hiciste fue en tradiciones humanas, en este proyecto que viene desde el final del mes, con tradiciones humanas, cuando eso lo metan en el fuego, eso es heno, paja y hojarasca. Heno, paja y hojarasca. Y eso, ¿sabes qué es heno, paja y hojarasca? Es algo que perdió hasta el verdor, que se secó. Es una paja seca, perdió. Tú puedes meter el heno, la paja verde en el fuego y puede estar verde y se quema, pero produce un humo. Pero las obras humanas, los mandamientos humanos son heno, paja y hojarasca seco. Perdieron la humedad de aquello, se perdió. El sol lo secó, le sacó la humedad. Se puso gris y está seco. Cuando tú metes eso al fuego, enseguida se quema como una estopa. Eso es lo que va a pasar con las tradiciones humanas. Entonces, ¿qué hacemos? Obedecemos las tradiciones humanas
o obedecemos los mandamientos del Eterno. ¿Qué proyección profética tienen las tradiciones humanas cualquiera, de cualquier religión, de cualquier cultura? ¿Qué proyecto profético tiene eso? Ninguno. ¿Qué proyecto profético tienen los mandamientos de Dios? Cuando nosotros cumplimos los mandamientos del Eterno, todo eso nos lleva a una proyección profética. Lo que yo hago, lo que yo enseño, todas mis acciones tienen que tener ese sentido, porque si no eso se quemará como heno, paja y hojarasca. No sirve. Aunque es muy bonito, aunque es muy familiar, aunque es muy tradicional, aunque es muy sentimental, aunque lloramos, aunque ponemos la cancioncita, aunque es tan tierno, hay tantas luces, el encendido, qué bonito, qué hermoso. Eso no tiene ningún sentido profético, ni para ti ni para mí. Mira cómo pusieron el angelito y cómo brilla. Eso no tiene ningún sentido profético para ti. Eso no cumple nada en ti. Nada, en absoluto. Esas son tradiciones humanas que proyectan a la vista a lo humano. Eso no tiene trascendencia ni en tu vida ni en tu familia. No tiene proyección profética en tus generaciones. Nada. Eso es címbalo que resuena, que se pierde un sonido en el aire. Eso es heno, paja, hojarasca, que eso se quemará. Eso con el fuego se consume, aunque lo siga una multitud. Por eso es que Él va quebrantando todo esto. La señal profética que está sobre todas esas tradiciones es quebrantar esa levadura y darle a una generación mala y adúltera una señal que es la señal de Jonás. Y esa señal es la señal de Pesa, del sacrificio, de la muerte y de la resurrección de Yeshua HaMashiach. El que no esté allí no está en ninguna parte. El que no se aferre a esa señal. Ellos le dijeron, danos una señal. Yo no te puedo dar una señal porque tú estás divorciada. Tú eres adúltera. Tú estás casada, pero eres adúltera. Y no te doy carta de divorcio por amor a David. No te dejo botada por amor a David. Porque tú eres una mujer adúltera. Entonces tú no puedes tener señal de pacto. Ah, sí te voy a dar una. La señal del profeta Jonás. Necesitas arrepentirte. Necesitas venir a Yeshua. Necesitas venir a mí. Necesitas venir a mi sacrificio. La salvación que yo te voy a dar es por muerte y por resurrección. Tú me necesitas a mí, le dijo Yeshua. La señal que te voy a dar es que necesitas Pesa. Necesitas venir al sacrificio que yo voy a hacer. Y no solamente esa generación, sino todas, absolutamente todas las generaciones. La señal que se les entrega es la señal del profeta Jonás. ¿Queremos una señal? La señal del profeta Jonás. ¿Y cuál es la señal del profeta Jonás? Que así como él tuvo 3 días en el vientre del pez, así Yeshua estuvo 3 días y 3 noches en las profundidades de la tierra, y la muerte no lo pudo retener y salió victorioso de la muerte, y por eso es que nosotros somos salvos. Y eso es lo que necesita estas generaciones malas y adúlteras. Necesitamos a Yeshua como Señor y Salvador para que nos rescate de las tradiciones babilónicas, para que nos meta en su proyección profética, para que cada cosa que nosotros hagamos en el ciclo anual tenga un sentido profético eterno y que trascienda generacionalmente nuestras vidas y que tenga un sentido eterno. Por eso es importante. El Brit.
el capítulo 17 se ve la experiencia de la transfiguración, como él dice que Elías fue Juan. Explica que Elías fue Juan. Allí se da él dice que viene Moisés y Elías cuando él se transfigura. Está esa experiencia. En el capítulo 18 dice que el mayor es un niño. Dice que pone un niño y dice, el que se humille como uno de estos niños es el grande en el reino de los cielos. Tenemos que humillarnos, saber humillarnos delante del Señor para ser grandes como niños. Estoy haciendo un pequeño resumen. En el capítulo 19, mire, en el capítulo 19 me gusta mucho porque habla de la dureza del corazón cuando ellos le preguntan sobre la carta de divorcio. Fíjense, puras perlas. Mire, tradiciones humanas, con interpretaciones humanas, y Yeshua dijo, yo soy el que he venido a colocar la correcta interpretación de la Escritura. Y cada vez que Yeshua abría su boca, destruía tradiciones por siglos. Tradiciones. Levadura de sus doctrinas humanas. Eso era y el Señor le dice, guardado de la levadura de los fariseos, guardado de la levadura de los saduceos, porque te contaminan. Las tradiciones contaminan, las tradiciones masifican, llevan como ciegos, mire, ciegos llevando a pueblo a ceguera, lo llevan ahora, aquí en Maracaibo, dentro de 3, 4 o 5 días. Voy a hablar en clave para no ofender a nadie, usted me entiende. Eso es un río de gente, ciegos llevando gente a la ceguera. Y esos dos caen en el hoyo. Y cuando éramos ignorantes, a nosotros nos guiaban esos ciegos y nosotros estábamos ahí metidos. Venimos de ahí. Venimos de allí. Venimos de ferias, venimos de parranda. De ahí venimos, de la tradición. Pero la misericordia del Señor, ¿sabe qué nos mostró? La señal del profeta Jonás. Y nos sacó. Pero tradiciones, levaduras que contaminan, que guían a ciegos. Y dureza de corazón. ¿Por qué le dicen en el capítulo 19, por qué Moisés permitió dar carta de divorcio? Se le puede dar carta de divorcio a la mujer por cualquier cosa. El Señor le dice, al principio no fue así. Y por la dureza de vuestro corazón se les permitió dar carta de divorcio. Por la dureza de vuestro corazón. Entonces, imagínense ustedes una generación mala, adúltera, una generación mala, adúltera, con unas características de una levadura contaminante, con una dureza de corazón, estableciendo sus propios mandamientos y tradiciones. Eso es terrible. Mire, le ganan a Satanás. El hombre en esas condiciones se pone peor que su padre el diablo. Satanás se queda en pañales, yo lo he vivido. Mire, Satanás se queda en niño de pecho, delante de los fariseos, delante de los saduceos, delante de las tradiciones, delante de todo eso, él se queda niño de pecho. Fíjese, mala, adúltera, con unas condiciones leudantes, con una dureza de corazón, estableciendo sus propios mandamientos y estableciendo, no iban a quebrantar los mandamientos de Dios. Y cuando las personas son así, se erigen como Dios. Entonces, ante eso, ¿qué obedezco? ¿Los mandamientos de Dios o las tradiciones de los hombres? Como se lo dijeron a Pablo. Entonces Pablo dijo, no, menester es obedecer a Dios antes que a los hombres, aunque eso nos cueste. Aunque eso implique que tú no vas con la masa. Ay, pero allá está la masa, mira, ahora el 17, el 18, es un río, es una masa. Allá debe estar la verdad porque está toda la masa. Está equivocado. Esa masa está equivocada. Y los que están guiando son ciegos y los que van guiando son ciegos y ambos caen en el hoyo. Esa es la verdad verdadera.
Y tanto han reconocido que en este momento, como usted lo sabe, a nivel de Vaticano, que le quitaron, tuvieron que sentarse en sus concilios y la pelea es candela. Si usted no ha visto los videos, véalo. Cómo rompieron una de las tradiciones más bravas, que es que María era corredentora de la salvación. Y dijeron, no, no es mentira, no es. Pero ¿cómo vas a tumbar esa tradición ahora con todo lo que está montado como María como corredentora y de salvación? Es corredentora, salvadora con Yeshua. Entonces ahora se dan cuenta y tumban una tradición tan brava. ¿Cómo le decimos ahora al pueblo? Y vienen y se lo dicen y se ha armado el debate. Porque se rompió una tradición de siglos. Porque ya no la pueden ocultar más. Imagínense que eso está ocurriendo adentro de allí. Y ellos mismos no aguantan las tradiciones. Y no lo digo yo, eso está ahí en las noticias, ahí está. Métase en el canal católico, Vaticano, en las redes sociales. No es algo que estoy diciendo yo, es algo que está allí, son ellos los que lo están produciendo. O sea, se les están cayendo a ellos mismos las tradiciones. Y yo les voy a decir algo, pronto va a venir uno de esos pincelazos donde van a tener que reconocer que el domingo no es el día. Y van a echar para atrás y van a tener que reconocer que es el Shabbat, es el día. Porque en esta Torah, Biblia, la versión que sea, no hay una que hable del domingo. Eso lo estableció Constantino, eso es historia. Porque son tradiciones que se están rompiendo y quebrantando. Entonces aquí cuando dice, por la dureza de su corazón. Imagínese usted la dureza de corazón dentro de la cultura religiosa nuestra. Protestante, voy a llamarlo así, evangélica, no sé, todo eso. Que Moisés le permitió por la dureza de corazón darle carta de divorcio. Y resulta que en la gracia no pueden haber divorciado, no pueden. Aquí se execraron los divorciados, les ponía un estigma, eran proscritos sociales. ¿Cómo es posible eso? Por las tradiciones religiosas tanto de un bando como de otro. Moisés permitió dar carta de divorcio en pleno uso de la ley. Y en la gracia, los divorciados eran leprosos. Hasta que Dios intervino y restituyó a una persona que se divorcia y puede rehacer su vida. Era más fácil divorciarse en la ley que en la gracia. ¿Qué le parece? Pero eso lo hace la tradición. Pero la dureza. Mire el perfil. Tradiciones humanas, dureza de corazón, una generación mala, corrompida, perversa, ciego, guías de ciego. Pero esos son los que establecen tradiciones. Y esos son los que demandan, no me quebrantes mis tradiciones. Si quieres quebranta la Torah, la Biblia, blasfema contra Dios, haz lo que tú quieras, pero no te metas con mis tradiciones. Para eso se establecen las tradiciones, para que no sean quebrantadas. Y se demanda que no sean quebrantadas. Señores, lo sentimos. Nosotros tenemos una respuesta como nuestro Yeshua. ¿Por qué tú no celebras esto? ¿Por qué tú quebrantas aquello? ¿Por qué tú quebrantas esta tradición? ¿Por qué tú no te vas con la masa? ¿Por qué tú no vas para allá? Porque ustedes también quebrantan los mandamientos de Dios con sus tradiciones. Esa es la respuesta. ¿Por qué no vas a la masa? Porque ustedes quebrantan los mandamientos de Dios con sus tradiciones. Si ustedes quebrantan los mandamientos de Dios, yo no me aferro a sus tradiciones y quebranto sus tradiciones. Así. Ese es Yeshua.
Ese es Yeshua. ¿Por qué tus discípulos quebrantan las tradiciones de los ancianos y no se lavan las manos para comer? Porque vosotros también quebrantáis los mandamientos de Dios con sus doctrinas humanas. Y bien profetizó Isaías sobre ustedes. Ustedes con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Porque con sus labios lo que están es estableciendo mandamientos de hombres, mandamientos como doctrinas de hombres, que no son mandamientos de Dios. Y eso lo dijo el profeta Isaías. Ustedes están lejos. Ustedes son perversos. Ustedes son malos. Ustedes tienen levadura. Ustedes tienen un corazón duro. Ustedes son capaces de establecer sus doctrinas y sus mandamientos humanos e invalidar la palabra del Eterno. Cualquiera. ¿Qué hacemos? La pregunta es, ¿obedecemos las tradiciones o obedecemos los mandamientos de Dios? Obedezcamos los mandamientos de Dios. Pero para obedecer los mandamientos de Dios, vas a tener que vas a tener que quebrantar esas tradiciones y romper el sentimentalismo que te ata y que te ala y que tú dices, no importa. Y bueno, yo tengo que persistir en la tradición. Bueno, te voy a decir algo. Tú persistir en las tradiciones de mandamientos de hombre implica que tú estás quebrantando el mandamiento de Dios. Otra vez, cuando yo persisto en las tradiciones de mandamientos de hombre, de doctrinas de hombre, de aquello que se estableció que no es de Dios, y el Señor te lo está diciendo, y el Señor te lo está revelando, y tú dices, no, yo prefiero seguir aquí. Yo prefiero ir un poquito para allá, pero no me voy a alejar mucho porque me gusta esta fiestica y voy para allá. Y mientras tú estés apegado allí, tú seguirás quebrantando los mandamientos de Dios. Y si tú y yo seguimos con las tradiciones de los hombres, noticia, ellos son ciegos guiando. Un ciego no puede guiar. El Señor toma un ejemplo, una persona ciega, con el respeto a una persona que es ciega, pues una persona ciega no puede decir, vamos por aquí. Y además el que va atrás es ciego también, entonces son dos ciegos. Y el Señor dice, el fin de eso es que los dos caen en el hoyo. Señores, te están guiando a un hoyo. Personas te están guiando a un hoyo, vas a caer en un hoyo. Y eso no lo digo yo, eso lo dijo Yeshua. Y yo lo repito, caemos en el hoyo. Mire, aunque tú seas ciego, el Señor te da una señal. Y es la señal del profeta Jonás. Pesa, salvación y redención en Yeshua. Ahí se te abren los ojos. Ahí ya no hay tradición. Y no está hablando de ciegos físicos, está hablando de ciegos espirituales. Él les dijo, vosotros, como decir que ahora vemos, vosotros estáis ciegos, le decía el Señor. Y como dicen, vemos, el pecado se les conserva, dice, pero vosotros sois ciegos. Entonces nosotros, cada día, debemos fortalecernos en obedecer los mandamientos puros del Señor. Que el Señor nos ayude y nos revele todos sus mandamientos, todas sus proyecciones proféticas, todas sus fiestas, sus moed, sus moedim. Pero si tú no tienes al Señor, el moed que tú y yo necesitamos, cuando no lo tenemos a Él, es el moed. Estamos hablando, cuando Él habló de la señal del profeta Jonás, está hablando de un moed, de un tiempo señalado. Y ese tiempo señalado se llama Pesa. Eso se celebra en abril, entre abril, sí, abril, próximo Pesa. Pero bíblicamente el Pesa es que tú tienes que recibir al Señor para que Él te abra los ojos. Ese Pesa tiene que venir a ti.
Eso lo puedes recibir en cada momento y cada segundo. Si tú le abres tu corazón, para que Él venga a ti, para que te salve, para que te abra los ojos, para que cuando tú ves al que te va a guiar, dices, pero ¿cómo me va a guiar si este está ciego? Más bien yo estoy para guiarlo a Él. Gente que te está guiando, tradiciones nacionales que te están guiando y te están llevando al hoyo. Y el Señor dice, guárdate de la levadura de esos guías ciegos. Guárdate de la dureza del corazón de ellos, porque tienen un corazón duro, sin misericordia, sin gracia, sin perdón. Esa gente con un corazón malo, con una generación mala, perversa y adúltera. Y el Señor lo que nos quiere es guardar. Y el Señor te dice, guárdate de esa levadura. Y los discípulos incautos, todavía ingenuos, dicen, ay, es que no tenemos pan. Y el Señor le dice, por Dios, que no entienden que les estoy hablando de la doctrina de los fariseos y de los saduceos y de todos los feos que estaban ahí. Que es una levadura, que es una ceguera, que es una dureza de corazón, que están anclados en mandamientos humanos que ellos mismos establecieron y son intransigentes en esos mandamientos humanos. Son inflexibles en esos mandamientos humanos. Y a la hora de aplicarlos, no les importa llevarse a nadie por delante. Contar, porque no les interesan las personas. El Señor nos ama a nosotros como personas. A ellos no les interesan las personas. A ellos les interesa es la inflexibilidad de sus mandamientos y su doctrina y de sus tradiciones humanas. Son capaces de tirar a las personas al barranco, pero ellos persistir en sus tradiciones humanas. Y el Señor te dice en esta noche, guárdate, guárdate, guárdate lo que viene noviembre, diciembre, guárdate. Es una advertencia que el Señor te hace, guárdate de los ciegos, de los que guían ciegos, de los que tienen dureza de corazón, de la generación mala, de la generación perversa, de la generación adúltera, porque la única marca y señal que se le presenta a esta generación, y cuando nosotros estamos allí de ese lado de esa generación, el único mué que se nos presenta es Pesaj, la señal del profeta Jonás. Guardémonos pues. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que esta palabra los rodee completamente, los bendiga. Estudia el capítulo 15 hasta el capítulo 21. Esta porción, estuvimos estudiando algunos elementos, no podemos estudiarlo todo, pero en su casa usted puede hacerlo. Guárdese. Los meses que vienen proféticamente son duros. Guárdese. Guárdese. Guárdese de la levadura de los fariseos. Guárdese de los sanguinarios, guárdese de los de duro corazón, guárdese de la generación mala y perversa, guárdese. Todo eso que se está haciendo no tiene sentido profético. Usted, cada cosa que haga tiene que tener un sentido profético de cumplimiento en Dios y en el eterno y trascendental generacionalmente para nuestras vidas y para la eternidad. Todo lo demás se quemará como el heno y la paja de hojarasca, que perdió totalmente su verdor, es seco y el fuego lo consume así. No queda nada, ni el polvillo negrito queda. Queda un pequeño polvillo negrito así que se lo lleva el viento. Haga una prueba, busque paja, heno, hojarasca seca, lo quema y después en lo que quede allí, usted le hace así como un círculo y se esparce como un polvillo y se desvanece y no queda nada.
Esas son las tradiciones humanas de estos caballeros. Así que guardémonos, guarde su vida. Amén. Señor los guarde, los bendiga, que esta palabra los guarde y los proteja. Alíñese y sea, cuando el Señor dice que nos guardemos, sea vigilante. No esté entre dos aguas. No haga como el Señor no haga como el profeta Elías le dijo, ¿hasta cuándo estaréis entre dos pensamientos? Hay gente que el Señor está trabajando, pero está entre dos pensamientos. A esa gente el Señor las confronta, el Señor te remueve y te dice, no puedes estar entre dos pensamientos. El próximo mes y medio no puedes estar entre dos pensamientos. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? No puedes estar allá y aquí. El Señor lo que te dice es afírmate aquí. Afírmate en la Escritura. Afírmate en los Moed. Afírmate en los mandamientos del Eterno y quebranta las tradiciones de los ancianos. Quebranta las tradiciones religiosas. Y cuando yo digo quebranta, no es ir a polemizar con los demás. No las celebres tú. No las hagas tú. No te mezcles tú. Sepárate, sal, sepárate, tienes que separarte, tienes que salir. El Señor te advierte cuando dice quebranta, salte de allí. Si ellos van a celebrar, tú salte, tú ponte de este lado. Ay, pero ¿qué van a decir? Que las tradiciones, que la hermandad, que la familia, salte. Deja eso atrás. Visítalos el 10, el 8, el 9, si tú quieres ver la familia. La familia la puedes ver, eso te envuelve, eso es un ambiente que leuda. Eso tiene una capacidad leudante que va a inflar aquello. Y el Señor nos da una advertencia, salgamos. Cuando Él dice que las quebrantemos es que yo no las haga, que yo me alinee a los mandamientos del Eterno. Y pronto vamos a estar enseñando, viene Hanukkah, vamos a enseñar sobre Hanukkah antes de celebrarla, para que veamos lo que es la palabra, para que entendamos la fiesta de Hanukkah, que entra dentro de una fiesta histórica, no está dentro de la fiesta de Levítico 23, pero es una fiesta rica de revelación, precisamente de romper la helenización, la filosofía, las ideologías que vienen a establecer tradiciones. Y finalizamos porque si no aquí amanecemos. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Vamos a trabajar también con la otra porción en esta misma tarde para finalizar el libro de Mateo. Apasionante el libro de Mateo. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que esta palabra los rodee y los bendiga. Shalom, shalom, bendiciones.